Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Subterráneas. Soy Débora Golster y hoy quiero iniciarlos en uno de los puntos de la actual agenda de la desclasificación OVNI, que es el contacto con inteligencias no humanas. Resulta que hace unos meses presenté una ponencia con respecto a este tema en un congreso de acá de Argentina, el Congreso de Godeken en la provincia de Santa Fe, y ahí presenté algunos puntos de mi hipótesis que quiero compartirles. Vamos a iniciar este programa escuchando a Jacques Vallée, ¿no? Que recientemente dio algunos conceptos que nos acerca a lo que ahora vamos a conocer. The same in the same way in developing structures that can do that. Now, what we've been talking about, the elements of physics and so on, that's only one. There are many other parallel things that need to be done in, in the natural sciences. I mean, what are these beings? Why do they look like us? Are there other beings involved? And I talk in the book about some of the things I've been exposed to that are unclassified, that I can talk about to some extent of communication with actual beings in labs on this planet that people are interacting with to try to develop higher level languages to prepare for the communication. That's a different order of creatures that we haven't really seen before or been aware of before. Those things are going on. There is obviously a huge cultural impact coming. Bueno, ¿no? Realmente notable lo que acaba de enunciar Vale, ¿no? Que diciendo de que en laboratorios norteamericanos han tenido experiencias con seres, que todavía no sabemos bien cómo son, según lo dice Vale, son semejantes a nosotros, pero obviamente están en otro nivel. Y eh, algunos de ellos se han manifestado como llamándose nuestros controladores, ¿no? Lo cual, bueno, ¿no? Y se está desarrollando una especie de a ver si podemos iniciar una comunicación más activa, ¿no? Lo cual, bueno, obviamente que si todo esto pudiera aprobarse en el futuro, va a ser un cambio enorme como nunca hemos visto, ¿no? Pero yo les quería comentar, ¿no? ¿Cuándo empezó para mí un poco esta interacción moderna, ¿no? Con estas llamadas inteligencias, ¿no? Y qué podríamos esperar en el futuro, ¿no? Y para eso vamos a tener que retroceder más de casi 80 años, ¿no? Casi en la década del 50, el 52 para ser exactos, donde vamos a ver algunos eventos, ¿no? Con respecto a esto. Y yo cuando me puse a almacenar los datos para desarrollar la conferencia, me puse en mente tratar el tema de Jordan Williamson como una especie de paciente cero, ya van a ver por qué, con respecto a toda esta historia, que fue uno de los contactados más icónicos de la pasada década del 50, uno de los tres George, ¿no? de más conocidos, George Adamski, George Van Tansel y obviamente Jordan Williamson, ¿no? O sea, estas primeras camadas de contactos que vengo estudiando hace bastante y que me parecen que son cruciales
para el momento que atravesamos y que habían sido un poco dejados de lado, ¿no? La ufología además tuvo muchos problemas con respecto a esta cuestión, ¿no? Siempre tachó todo esto como que no servía para nada, que no ayudaba en nada, pero a mí me parece que aunque muchas de las cosas sonaban disparatadas o sonaban muy de ciencia ficción, es necesario volver a repasarlas. Y me he encontrado algunas sorpresas que ya van a ver. Vamos a empezar a ver bien. Bueno, George Williamson fue nativo de Illinois, Chicago, nacido en 1926, hijo de George Leonard Williamson y Berenice Hunt. Y acá quiero marcar un primer punto porque su papá fue e integró los orígenes del FBI de alguna manera, ¿no? Como un sheriff, ¿no? Pero que había salido de esta academia. Ese es un punto muy interesante, ¿no? Un hijo de del FBI después teniendo, ¿no? Siguiendo unas cuestiones tremendas, ¿no? Y debo decir también que, bueno, que George Leonard Williamson, el padre de George Hunt, fue un hombre que lo apoyó mucho, tuvo un impacto muy importante en su vida y además fue el primer nexo que tuvo George Williamson con los nativos norteamericanos, como a continuación vamos a ver, que iban a marcar un antes y un después en su vida, ¿no? Y esto es importante, ¿no? En su camino como uno de los contactados, digo, más brillantes de su época. Vamos a seguir. Bien, la vida de él iba a ser absolutamente normal desde 1946 hasta más o menos 1949. Él estuvo activo estudiando antropología y arqueología. Íbamos a tener un antropólogo realmente, ¿no? Muy, muy, muy brillante, ¿no? Compartiéndonos todos sus hallazgos, ¿no? Pero bueno, después la vida le dio un giro inesperado. Pero como digo, desde el 1946 a 1949, él estuvo activo haciendo, con sus estudios de antropología y arqueología, trabajando con las tribus nativas de Estados Unidos, entre ellos los Hopis, los Chippewa y los Yapavai. Y realmente, bueno, ¿no? Fue adoptado por muchas de estas tribus, además, porque ya ellos sabían que él iba a tener un papel muy importante en el futuro y lo llamaban como una especie de mediador, ¿no? Mediador entre lo que decían los blancos, ¿no? Y ellos mismos, ¿no? Esta cuestión. Pero bueno, George, como digo, fue adoptado, digo, por las tribus, incluso trabajando de lleno con ellos, eran, decían, un excelente bailarín de danzas autóctonas, ¿no? Y los superaba a todos, ¿no? Todos se quedaban muy, muy sorprendidos, había como una cosa roja, ¿no? Como decían dentro de él, ¿no? Vaya a saber por qué karma, pero bueno, nada, él realmente tuvo este vínculo que lo iba a tener toda la vida, ¿no? Y que en ese momento él no entendía cuando ellos le hablaban y le decían de qué de antiguas tradiciones, de sus comunicaciones con los seres estelares, ¿no? Que en el pasado habían descendido del cielo, ¿no? Y todas estas cosas él no lo vinculaba con el fenómeno ovni en sí, ¿no? Todavía como no le caía la ficha. Y además digamos, ¿no? Como digo, él iba a seguir un camino absolutamente normal si no fuera porque en 1949 él tuvo una experiencia de bilocación, se salió del cuerpo y eso, bueno, medio como que lo marcó. No, él después diría que ya de chico tenía algunas cuestiones, pero que siempre las subliminó, no quería meterse mucho en eso o pensaba, ¿no? Que no tenía alguna importancia, pero evidentemente sí, algo en su camino ya estaba marcándose, y además porque los indígenas también lo iniciaron, ¿eh? Hay que entender, hubo ceremonias, aquí lo introdujeron, ceremonias muy secretas, en que George Williamson fue iniciado durante todo este periodo, como digo, muy importante. Así que bueno, cuando viene, él justo estaba por casarse, estaba ya para tramitar su doctorado, que después medio abandona y retoma ya muchos años después, ¿no? Por cosas que ahora vamos a ver qué pasa. Pero como digo, bueno, esta cuestión de una especie de
indígenas hablando sus comunicaciones con espirituales, ¿no? Y celestes, ¿no? Que para George Williamson fue después, iba a ser de gran importancia en todo lo que iba a suceder. Vamos a seguir. Bien, una cosa que yo establecí en mi investigación, acá, ahí está. Es que donde estaba George Williamson, ¿no? Sucedían muchas cosas, ¿no? Él después de Chicago, ¿no? Se traslada a Tucson, Arizona, y se establece en Prescott, si no me equivoco también, en todo en Arizona, ¿no? Un punto muy importante, y Arizona es un punto, les digo, importante por montones de razones, ¿no? Parece ser algo, un centro muy fuerte en muchas cuestiones. Em, pero ahí en Tucson, Arizona, donde estaba viviendo George Williamson, ocurrieron dos avistamientos ovnis, uno en el año 1950 y otro en 1952. Todos se dieron en una misma base llamada Davis Monthan. Eh, y esta base era muy importante porque ahí salían bombarderos de última generación. Bueno, y hubo estos hechos, estos avistamientos, ¿no? Como sabemos, naves aéreas desafiando todo la última tecnología de Estados Unidos, obviamente en sus propias narices, metiéndose en sus bases sagradas. Así que nada, pero es importante porque, como digo, George Williamson estaba como, ¿no? En este escenario, de alguna manera que después ¿no? Lo iba a tener como uno de sus protagonistas más importantes. Y también otra cuestión, otro punto que me parece realmente, eh, ay, perdón, eh, importante es que en Tucson, Arizona, se estaba desarrollando el APRO, ¿no? El Aerial Phenomenal Research Organization, ¿no? Que fue la primera agrupación OVNI fundada, ¿no? Por el matrimonio Lorenzen, ¿no? Jean y Carol Lorenzen, que fueron realmente muy importante todo el trabajo que desarrollaron con respecto a la ufología, ¿no? De una cuestión un poco más, ¿no? Académica, un poco más rigurosa. Así que bueno, todo esto estaba pasando, ¿no? En un periodo entre el periodo de 1950 a 1952 en Tucson, Arizona, ¿no? El nacimiento del APRO, avistamientos constantes y muy importantes de ovnis. Y vamos a escuchar ahora eh, a un testigo de la época, ¿no? De carácter militar, ¿no? Y lo que estaba sucediendo, ¿no? Este es un video un documental del año 1950 que es buenísimo. Vamos a escuchar un fragmento. Airline pilots with thousands of hours experience have reported saucers coming within a few hundred feet of their planes, matching speed briefly, and then darting off at supersonic speed, leaving a glowing exhaust trail. Student pilot Arthur Weisberger reports on his experience. My name is Arthur Weisberger. On July 21st in Tucson, Arizona, while out in my backyard, three shiny objects in the sky attracted my attention. I glanced up and there were three flying saucers in a V. Approximately a half a mile away from me, at an altitude of 350 feet. They appear to be hovering in midair, with what I believe to be a spinning action. The saucers stayed still for approximately 40 seconds, and then took off due north horizontally. From the dead stop, these saucers exceeded a rate of 500 miles an hour for approximately 5 seconds, still going horizontally due north towards the Santa Catalina Mountains. At the end of 5 seconds, they went at approximately 45 degrees straight, up. They exceeded 1,000 miles an hour until they vanished from sight. They appeared to be 50 feet in diameter, with what appeared to be a dome on the top, with, I can't be sure, but I believe I saw the sun glinting off of our windows or observation.
photos of sort. ¿No? Bueno, un testimonio riquísimo en detalles, sobre todo, ¿no? Riquísimo, riquísimo testimonio, ¿no? Por los detalles que da, el asombro que tiene por lo que estaba asombro por lo que estaba viendo, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo, ¿no? Estos objetos que no se parecían a nada que se conociera, ¿no? Así que bueno, es un testimonio de Weinsberg realmente buenísimo, ¿no? Y bueno, como digo, es en 1952, además, 1950, pero ya llegando a 1952, que va a ser el año clave de todo lo que vamos a hablar ahora. eh, Realmente, bueno, se estaba produciendo una oleada que además no tuvo solamente en Estados Unidos, sino que se dio en muchas partes del mundo, ¿no? Fue una oleada muy importante, ¿no? Esos avistamientos constantes que después empezaron a ser como, ¿no? Tuvieron varias décadas, ¿no? ¿No? Alternando con respecto a esto, ¿no? No sabemos por qué a veces había como se daba más y después el fenómeno como descendía o se aquietaba y volvía otra vez con todo, ¿no? Pero bueno, el año 1952, bueno, Estados Unidos se vio como bombardeada por todos estos avistamientos y que estaban como, bueno, ¿no? Asombrando a toda la población que no entendía absolutamente nada, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bueno, y en este contexto es que, como digo, nuestro querido George Williamson, que acá lo estamos viendo, ¿no? Y junto con quien iba a ser su esposa, Betty, y acá después vamos a hablar sobre Lyman Streeter, eh, como digo, pues, estaba por seguir su carrera académica, ¿no? Estaba estudiando antropología, estaba teniendo una vida absolutamente normal, como se diría, y de pronto le pica esta cuestión de la ufología, no se podía escapar, ¿no? Estaba pasando, como digo, oleadas, estaban pasando de todo, ¿no? Se pica y empieza como un poco a interesarse, más cuando lee un libro, es el libro de los desconocidos del espacio de Donald Keyhoe, el mayor Donald Keyhoe, bueno, que se hizo muy conocido, que fue publicado en el año 1900, creo que unos 50 o 49, no me acuerdo, creo que 50. Bueno, él se alucina con ese libro y decide, bueno, ¿no? Voy a hacer algo, voy a intentar, estaba de moda, a ver si se podían comunicar, ¿no? Eh, y antes, acá ya lo estábamos viendo en la parte porque el primero va a hacer se va después a hacer esta comunicación en tipo radial, pero antes vamos a ver algo, antes y después vamos a volver. ¿Cómo empieza este tipo de comunicación? ¿No? Y acá, no, vamos a... ¿Y cómo empieza este tipo de comunicación? Como el viejo espiritismo, ¿no? Primero con la Ouija, ¿no? Y después la escritura automática y que era todo, así es como se hacen se hicieron las primeras comunicaciones y creo que se sigue haciendo así, ¿no? Eh, y parece que da resultado, ¿no? Y eso es lo que cuenta, lo va a contar, lo iba a ir contando Johan Williamson, ¿no? Que sus comunicaciones primero son a la vieja usanza espiritista. Pero va a pasar algo porque estas inteligencias que empiezan a responder y después veremos quiénes son, cómo se presentan, le dicen que desean que Jordan Williamson empiece a trabajar con el tema de las frecuencias radiales. Entonces, ahí está, él decide y le dicen, busca tal operador radial, ¿no? Que te va a ayudar, que nos va a ayudar para que la comunicación fluya mejor. Vamos a volver un minuto. El operador radial que va a ser clave en este tipo de comunicaciones es este ingeniero eléctrico, Lion Streeter, ¿no? Que al parecer al principio él hablaba de que todo esto se había iniciado, él había visto como una caída no sé si sabía, una caída de meteoritos, ¿no? Una luminosidad media extraña que empezó a surgir en esos meses de 1952, ¿no? Y que después él empezó a escuchar, ¿no? Trabajaba en una zona de Arizona, empezó a escuchar voces raras, ¿no? Que no se entendían bien, pero bueno, nada, después, como digo,
las frecuencias, les dieron ciertas frecuencias, estas inteligencias les dijeron ciertas frecuencias que podían ayudarlos a que la comunicación sea fluida. Y esto es interesante porque, bueno, lo que están pidiendo ya no depender tanto de un medium, sino depender de algo más técnico, ¿no? Y vamos a ver que eso eh, no era algo de ese momento, ¿no? Ya se había producido, ¿no? Como después vamos a ver el nombre que yo le puse a eso. Pero bueno, esta cuestión, ¿no? De que, como digo, el primer contacto con estas inteligencias que se empezaron a presentar y que tenían mucha urgencia por hablar con nosotros, eran en forma, a la vieja usanza, ¿no? Usando la Ouija, usando la escritura automática, hasta que se pasó hasta el tema de las frecuencias radiales y la comunicación, vamos a seguir, era a través de la escritura Morse, ¿no? ¿No? Primero la escritura, la clásica escritura Morse, y con frecuencias entre 340 400 kilowatts, ¿no? Que empezaron eh, a pedirles, ¿no? Así que bueno, nada, esta fue lo intrigante, ¿no? Fue lo distinto en en las comunicaciones que se empezó a tener con las inteligencias. Bueno, ¿no? Como digo, en Winslow, Arizona, se observaron en luces innumerables en el cielo, se escucharon señales extrañas, el código parecía provenir literalmente del aire, ¿no? Eso es lo primero el anuncio de todo esto que vino, de cómo las inteligencias empezaron como a manifestarse. ¿No? Y la primera inteligencia que se va a manifestar se va a llamar So, ¿no? Y después vamos a ver, ¿no? Estos nombres raros, So, después Afa, bueno, una cantidad de entidades que empezaron a pintar el paisaje de todo esto que estaba ocurriendo. Vamos a seguir. Bien, estas son de alguna manera, las principales inteligencias en contacto con George Williamson eh, en aquel 1952. Vamos a leer algunas de ellas, por ejemplo, Na 9 del grupo Solar X, líder de un grupo de contacto responsable de coordinar comunicaciones entre distintos grupos planetarios. Después tenemos Ankar 22, por ejemplo, Centro de Investigación Mental de este sistema solar. Na 9 estaba como en otro grupo solar, ¿no? Otro sistema solar X llamaba. Después Ankar 22 se declaró originario de Júpiter, muchos, casi todos de este sistema solar, ¿no? Y salvo algunas cuestiones que venían de otro lado, pero todas estas inteligencias se decían originarias de este sistema solar. Por ejemplo, Ankar 22 de Júpiter, Centro de Investigación Mental de este sistema solar, especializado en el desarrollo de la conciencia y las facultades psíquicas. Cada uno tenía como, ¿no? Eh, algo que lo distinguía, ¿no? Después tenemos Attar de Mercurio, somos el centro de radio de este sistema solar debido a nuestra proximidad al gran Sol, responsable de las comunicaciones interplanetarias. Kadar Luku, proveniente de Hatton Andrómeda, consejo del Círculo Intergaláctico Interplanetario de la Maestría, jefe del Tribunal Universal, ¿no? Yo hice cada uno, es importante, ¿no? Eh, los grados que tenían, ¿no? Cómo se describían a sí mismos. Por ejemplo, Rega de Mazar, para ellos es Marte, representante de Mazar dentro de la Confederación, por ejemplo, ¿no? So, una entidad representante de Neptuno, jefe del contacto con Mazar, intermediario entre diferentes sistemas de comunicación. Bueno, ¿no? Parecía toda una cosa muy, muy armada, ¿no? Como si fuera, ¿no?
una especie de pentágono intergaláctico, llegué a la conclusión, ¿no? Esto también es interesante, ¿no? Como una especie copiando algo que había en la Tierra, pero replicándolo a nivel cósmico, ¿no? Y cómo se podían, cómo empiezan a interactuar, ¿no? Con lo que tenemos nosotros y ellos se presentan de una forma un poco también, ¿no? Y esto es como que después va, cuando más adelante vamos a ver, cuando el Pentágono se involucre, no en este caso, esto les va a llamar mucho la atención, ¿no? Esta similitud, ¿no? De armado, ¿no? Cósmico. Otro de las entidades, por ejemplo, fue Sutku de Saturno. Se presentó como el juez del Consejo de Saturno. Sabemos lo que hay en vuestras mentes, decían. Bueno, después para mí la entidad más que va a tener más importante va a ser Afa de Urano, una de las inteligencias más importantes de toda la narrativa de Williams, asociado con las advertencias sobre la hostilidad y el destino futuro de la Tierra. Esta entidad en particular, Afa de Urano, no era tan pro tierra, ¿no? No quería saber nada de comunicarse. Las otras manifestaron, estas inteligencias manifestaron, y ahora vamos a ver por qué, esta urgencia de establecer comunicación con la Tierra, pero Afa de Urano no tenía, hasta que, bueno, fue convencido supuestamente, ¿no? Un Urano, un planeta helado, ¿no? Después vamos a ver más a fondo un poco qué es lo que se estaba gestando aquí, ¿no? Otra de las inteligencias fue Ponar, de Hatton Andrómeda, cabeza universal, una de las figuras jerárquicamente más elevadas mencionadas, ¿no? En todo lo que estaba pasando. Ro, del sistema solar otro sistema solar de Torres Stone, que decía, guardián de los registros en el templo del registro de Hatton, ¿no? De los especie de archivos acásicos. Bueno, cada uno, yo fui analizando cada uno porque, como digo, nada de esto nunca fue analizado por la ufología tradicional, o sea, los investigadores, porque consideraron que todo esto era una locura, no se entendía bien, ¿no? Parecía que alguien estaba como jugando, pero si ustedes se ponen a analizar cada una de estas entidades que después Williamson recoge en su extraordinario trabajo que es The Saucer Speak, ¿no? Que es un libro que va a publicar 2 años después de esta experiencia, van a tener como un panorama un poco, les van a empezar a acomodarse las fichas, ¿no? Con respecto a esto. Por ejemplo, otro de las entidades es ONE 4, sistema solar, otro sistema solar sanfaniano, decía representante de un sistema exterior de la Confederación. Bueno, todos parecían representar una confederación, ¿no? Pero muchos radicados en este mundo y que la Tierra no estaba incluida por asuntos este, que no estábamos a la altura, al parecer no estamos a la altura para pertenecer, pero que era la intención que la Tierra en el futuro sí tuviera una participación con todos estos eh, círculo cósmico, ¿no? Esta confederación cósmica de alguna manera que participara y se integrara como alguien más, ¿no? Que también tuviera derecho a voto o lo que fue, ¿no? Pero bueno, esto fue muy interesante, son todas estas inteligencias que empiezan a interactuar con Williamson y su grupo, su mujer y el operador de radio, y incluso un matrimonio amigo que fue el matrimonio Bailey, ¿no? De alguna manera, que fue uno de sus mejores amigos, con quien cuando hace él las primeras interacciones para ponerse en contacto con los ocupantes, ¿no? De alguna manera, la idea de George Williamson era ponerse en contacto con los ocupantes de los ovnis, ¿no? Entonces decide, ¿no? A ver, empezó por acá, ¿no? Y lo hace con un matrimonio, ¿no? Que también buscaban esas respuestas, y con él, bueno, van a hacer toda esta movida y después se va a agregar el operador radio, que como digo, Lainan Streeter, que después va a decir que va a tener como una especie de presión por un grupo X, un grupo desconocido, ¿no? Del gobierno, que parece que va a presionar. Parece que siempre están al tanto, alguien siempre está al tanto de esto. Eso ténganlo presente, ¿no? Alguien siempre está al tanto de todo lo que ocurre. ¿No? Y esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Que si esto ocurrió hace ya, como digo, ya casi estamos bordeando más de 70 años de estas comunicaciones, alguien ya estaba al tanto desde el principio de lo que ocurría o de lo que iba a ocurrir.
¿no? Y eso, eso hay que tenerlo en cuenta cuando se examina el papel de Estados Unidos, porque todo esto ocurre en Estados Unidos. Vamos a seguir. Bien, hay algunos de los, yo también lo que hice fue profundizar en las cuestiones que les iban diciendo estas inteligencias, ¿no? Porque aparte de hablar de la urgencia, ¿no? Después voy a llegar a ese punto, vamos a esperar un poco de cuál era la urgencia, creo que se imaginarán, ¿no? Pero, por ejemplo, yo examiné, les dijeron, que las detonaciones atómicas eran un peligro para el campo magnético de la Tierra. Las inteligencias pensaban que sí, las detonaciones podían realmente afectar mucho el campo magnético de la Tierra. ¿Qué dice la ciencia? Yo lo contrasté, ¿no? Contrataba con lo que decía la ciencia y lo que decían las inteligencias. La ciencia dice que puede afectar, pero no al nivel que proponían las inteligencias, ¿no? Que parecía que estaban como exagerando un poco, ¿no? Eso no quiere decir que no, que si tiramos tantas bombas atómicas, pero hemos tirado, ¿no? Vamos a ver hasta qué llegamos a tirar, ¿no? Lanzar atómicamente, en qué nivel estamos, pero que tanto el campo magnético al parecer nos afectó tanto como las inteligencias en su momento le proponían, ¿no? O sea, estaban tratando, ¿no? Decían estas cosas y bueno, para mí era importante saber qué pensaba la ciencia, ¿no? Y cuánto de verdad o no había en lo que estaban diciendo. Vamos a seguir. Bueno, esta sí que me ha parecido muy interesante, ¿no? Dice, Phobos y Deimos, satélites artificiales o vestigios de una antigua catástrofe, ¿no? Le dijeron, ¿no? Ellos llamaban, a Marte llamaban Mázar, y decían que Mázar había sido afectado por que un planeta, ¿no? Había colapsado, que estaba entre Marte y Júpiter, ¿no? Que, que es nada menos ese quinto planeta como yo digo, el quinto planeta fantasma o desaparecido, del que el cinturón de asteroides serían sus restos, ¿no? Llamado para muchos Phaeton, otros lo llaman Maldet, que era un planeta al parecer gigantesco, bueno, que tiene muy acuoso. Y dicen que supervivientes de ese planeta se instalaron en las lunas de Marte, entre ellos Phobos y Deimos, como sabemos, centro de actividad ufológica también muy importante, ¿no? Pero es posible es interesante que ellos cuando les dicen que podrían ser lunetas artificiales donde hubo mano humana o mano estelar en el desarrollo de esos satélites de Marte, para acoger a supervivientes de la destrucción de un planeta que había entre, como digo, Marte y Júpiter, y que parece que afectó terriblemente, algunos piensan, no lo he charlado cuando dice lo de la cara de Marte, afectó terriblemente a Marte. ¿No? Que fue la causa de que se quedara sin atmósfera, de una destrucción absoluta. Bien, ¿no? De alguna manera esto es interesante, pero el concepto de Phobos y Deimos vendría mucho después de cuando las inteligencias medio lo declaran, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Estaban dando como una especie de predicción de que en el futuro el hombre iba a descubrir que eso había podría ser algo, ¿no? Pero como digo, es interesante cuando se contrasta porque sí acá daban como un aviso de eh, que había algo raro ahí, ¿no? Y decía satélites artificiales o vestigios de una antigua catástrofe. Bien, vamos a seguir. Todo esto, además decirle que está en este maravilloso libro que es The Saucer Speak, ¿no? Que Williamson lo va a escribir en 1954 y que, como digo, es uno de los primeros, digo, para mí libros que hay que, ¿no? De básico estudio para entender mejor, aunque claro, denostado por muchos porque tiene este componente de un contactado, ¿no? Eh, entonces nadie lo quiso tomar en serio, ¿no? Bueno, sigamos. Bien, después hablaron de que más allá de Plutón había otro planeta, una especie de planeta X, ¿no? Que llamaron Patras. Bien, como esto contratado a la ciencia dice que no, pero eso no quita que pueda ser cierto, ¿no? Que en un futuro lo podamos comprobar. Actualmente, más allá de Plutón, no.
no habría algo así de esas características, ¿no? No ha registrado la astronomía moderna un planeta de esas características como las que nombraba. Y esto es interesante, lo nombra, Patras es padre en griego, y le dijeron que era uno de los mundos más antiguos y sabios de nuestro sistema, ¿no? Salvo que fuera de una naturaleza espiritual que todavía no nos permite a nosotros detectarlos, ¿no? Pero bueno, esta es una de las enseñanzas que estas entidades le fueron dejando. Bien. Otra cosa muy interesante que también les dijeron, y así controvertida, es que si nosotros sabíamos que los cometas eran en realidad planetas, ¿no? Que eran como que creadores de vida en un futuro. Obviamente la ciencia dice que los cometas son restos de pequeños campos de hielo y polvo que orbitan cerca del Sol. Nada que ver, pero bueno, había toda una cuestión, ¿no? Muy atrevida de decir que los cometas son en realidad planetas, ¿no? Muy, muy, muy interesante, ¿no? De alguna manera lo que les estaban diciendo, ¿no? Como una ciencia de vanguardia, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bien, y quiero acá una especie de listita que hice. eh, Dice, a nosotros estas inteligencias nos llamaban Saras Chan, ¿no? Y que nos dicen que hace 75.000 años que nos observan. Saras Chan sería como la tierra de la desolación, la tierra, ¿no? Como que nos ven un planeta que necesitado espiritualmente, ¿no? La tierra de la repetición, una escuela donde venimos como a aprender. Decían, ellos mismos se definen a sí mismos como los guardianes del tiempo, los supervisores de los ciclos de la evolución de la Tierra. Dice que existen grupos especializados dedicados al contacto con los seres humanos dentro de este tipo de inteligencias. Hutton, localizado en Andrómeda, conserva los registros del pensamiento y acciones humanas. El Tribunal de Saturno interviene en asuntos relacionados con el destino de nosotros, o sea, Saras, como nos llaman. Eso es importante, ¿no? Cada cosa del sistema solar, dice que tiene que ver, ¿no? La Tierra es como el vergel, el Edén, ¿no? Donde todo está, ¿no? No hay un planeta así como nosotros en este sistema solar, creo que lo saben. eh, Somos especiales de algún punto, ¿no? De algún punto somos algo especial y que debe ser como cuidado. Pero bueno, esta cuestión de que hay un tribunal, hay un registro sacásico en lo que, ¿no? Esta cuestión que siempre hablaban los contactados con respecto a Andrómeda, y que hay como una cuestión de que hay grupos especializados en establecer contacto con los humanos, ¿no? Acá un punto interesante es que lo que según ellos decían es que los aterrizajes requieren autorización de jerarquías cósmicas superiores. Ahora, una cuestión que no les dije es como que estas comunicaciones llegó un punto en que Williamson ya era como una cuestión más, él decía casi mental y telepática, ¿no? Después pasa de la él mismo empieza a recibir como ¿no? Su mente empieza como a ampliarse, ¿no? Pero había el registro como era la comunicación por las frecuencias radiales, la comunicación de la escritura Morse, ¿no? Esto es importante establecerlo, ¿no? Que así fueron que a veces no se entendía absolutamente nada, pero que bueno, después es como que las cosas empezaban a abrirse, ¿no? En este tipo de comunicaciones. Pero hay un punto que es que los aterrizajes requieren autorización de jerarquías cósmicas superiores, o sea que no es nada venir así, aterrizar en la Tierra, si no hay una autorización previa, según lo que estas entidades decían, ¿no? Eh, bueno. Y siempre había como una preocupación por nosotros. Hablaban que en la luna, en nuestro satélite muerto, había como otra luna todavía que no habíamos captado, que llamaban la luna oscura, como una especie de espíritu, ¿no? Cada planeta, ¿no? Esto es una cuestión también muy esotérica, que cada planeta tiene como su espíritu propio, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, esta cuestión de establecer que hace 75.000 años, según le dijeron las inteligencias a Williamson, nos vienen observando, ¿no?
y que se decidió, parece que el contacto que empezara en 1952. Bueno, a seguir. Eh, Otros puntos es que la humanidad se encuentra en una encrucijada, el universo está habitado, ¿no? No estamos solos en el cosmos. La conciencia es clave. Bueno, vamos a ver la cuestión nuclear, ¿no? Que es eso lo que los hace querer tener un contacto un poco más emergente. La existencia de una sabiduría universal, las grandes tradiciones espirituales comparten un origen común y una hermandad cósmica, ¿no? Este concilio celeste, concilio cósmico, ¿no? Que intenta que la Tierra tenerla después como en un futuro que integre una silla, ese consejo, ¿no? Pero bueno, lo veo muy lejano. Bien, sigamos. Y acá quiero hacer esta cuestión, ¿no? De que vamos a ver cómo 100 años atrás de ocurridos estos eventos, ¿no? Trasladados a 1852, voy a hacer un salto temporal, 100 años atrás ya algo estaba sucediendo. No era que en 1952 sí fue la cuestión más moderna, pero que había como algunas similitudes. Especialmente entre lo que yo llamo mecanización de las interfaces de comunicación. Esta cuestión, ¿no? De salirse del medio en común, de salir, ¿no? Y estas entidades empiezan a actuar en forma autónoma, ¿no? Para que la comunicación sea más perfecta y fluida, ¿no? Y que no sea confundida por un medio en el medio, ¿no? Pero vamos a ver aquí, en este caso, que algunas cosas yo relaté en un video cuando hablé de Jonathan Kunz, ¿no? Y cuando hablé de, como digo, uno de los secretos mejor guardados de la teosofía, que es nada menos la entidad de John King, ¿no? Que pareció ocupar un papel y esta cuestión, ¿no? Que digo que más o menos en 1852, eh, ¿no? Que empieza estas comunicaciones, ¿no? Y después, por este nativo de Ohio, que es Jonathan Kunz, ¿no? Y en una región donde empiezan este tipo de comunicación, y eso es importante, ¿no? Que cada región donde tenía, como pasaba en Tucson, Arizona, donde estaba viviendo Williamson, y en el caso de Jonathan, la región donde empezaron a hacerse esas comunicaciones, ella era sagrada por los indígenas del lugar. ¿No? Ese es un punto, ¿no? Como que este tipo de comunicaciones fluía de mejor manera, ¿no? Obviamente él estaba haciendo sesiones espiritistas, ¿no? Pero en un momento estas entidades le dijeron que necesitaba que construyera ciertas instalaciones, una sala de espíritu, ¿no? Un poco lo mismo que le van diciendo le van diciendo a William, ¿no? Mecanizarse, ¿no? Necesitan algo más mecánico para expresarse mejor, ¿no? Así que bueno, nada, Jonathan les hace caso, construyen y las entidades cuando hacían estas sesiones como que se manejaban solas, ¿no? Directamente era una cuestión que los que asistían a estas sesiones se asombraban porque era como algo muy, muy autónomo, sin depender casi de los medios, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo. Y acá vamos a ver, ellos, estas entidades, ¿qué dijeron ser? Dijeron ser una raza anterior a la adámica conocida, ¿no? Y esto es un punto que estamos viendo a John King, ¿no? Que, bueno, Blavatsky nunca medio como que lo guardó un poco, se habla, pero era como medio silencioso todo esto de la teosofía, ¿no? Uno de los Mahatmas ocultos, bueno, hay algo con respecto a eso, ¿no? Y John King era el jefe de estas sesiones donde Jonathan Kuhn empieza, ¿no? A hacer sus sesiones, ¿no? Y que él decía esto, ¿no? Que eran como una especie de ángeles, ¿no? Anteriores a la humanidad, ¿no? Los caídos, no lo sabemos, ¿no? Pero le digo toda esta cuestión, ¿no? Ya empezaba a emerger a través del movimiento espiritista. ¿Y qué es lo que hace Williamson? William va hacia la Ouija, a la escritura automática, ¿no? Los contactos empiezan así de esa manera, todo está enlazado,
aunque no lo queramos ver. No sé que por ahí para algunos es difícil de aceptar, pero todo está enlazado. Bien, vamos a seguir. ¿No? Y en estas sesiones, los espíritus que le hacen hacer a Jonathan Kuhn este tipo de instalaciones para la comunicación era también, decían, para recoger y almacenar electricidad, ¿no? Proveniente del ambiente del magnetismo de los asistentes y de los propios medios, ¿no? Como que se nutrían de eso para hacer sus manifestaciones, ¿no? El tema de la electricidad. Y esto es muy importante. ¿No? La cuestión eléctrica, ¿no? Y el tema, porque cuando empiezan las comunicaciones que establece Williamson, ¿no? Cuando se empiezan a establecer ahí en esa zona de Tucson, Arizona, eh, no se olviden que esta cuestión de que se vieron como una especie de luz o meteoritos que empezaban a llegar a la Tierra, ¿no? Una cuestión que también los asemeja, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. Y ahora quiero ocuparme, el punto de por qué las inteligencias, la urgencia en contactarse con el grupo de Williamson, ¿no? Y tenía que ver, tuvo que ver un poco con esto, con el proceso atómico que estábamos atravesando. Y va a ocurrir algo, porque estas comunicaciones estuvieron de febrero de 1952 hasta más o menos enero, febrero, de agosto, perdón, de 1952 hasta entrado 1953, ¿no? Los primeros meses de 1953. Eh, y resulta que en noviembre de 1952 va a pasar un evento, después lo vamos a ver, pero antes de ese evento, acuérdense que las inteligencias decían de que tenían que tener autorización para aterrizar. Hasta ese momento, cuando hacían, Williamson venía haciendo sus sesiones, venían pidiendo a ver si podían conocerlos, y llegar a conocer a estos ocupantes con quienes hablaban diariamente por radio, con frecuencia acuérdense, con la escritura Morse, pidiéndoles de poder establecer un contacto más físico. Pero al parecer no se daba, no se daba. Bien, esto se va a acelerar porque resulta que en ese noviembre van a detonar, van a haber dos detonaciones de bombas de hidrógeno, ¿no? Uno el 1 de noviembre de 1952, llamada la Ivy Mike, y la segunda el 16 de noviembre de 1952, llamada Ivy King, ¿no? La primera es primera detonación exitosa de una bomba de hidrógeno y la segunda la bomba de fusión más potente jamás detonada por los Estados Unidos, ¿no? Las dos fueron detonadas en las Islas Marshall. Después vamos a ver que después de esto va a pasar algo importante, ¿no? Todo está conectado, por eso digo, ¿no? Para entender toda esta historia que les estoy narrando de cómo fue la manifestación de estas primeras inteligencias no humanas en la era moderna, hay que entender todo el contexto que se estaba atravesando. Vamos a ver una de esas detonaciones y por qué la urgencia de las entidades. Bueno, ¿no? Realmente terrible. Terrible, 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 eh, realmente terrible,
¿no? Lo que vimos, ¿no? De esa explosión, pero bueno, eso lleva a acelerar ciertos procesos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que alguien entiende de que la Tierra está entrando en el proceso atómico y parece, ¿no? Que la Tierra necesita entender ciertas cuestiones, ¿no? Si se va a meter en ese lío. Y como digo, esto ocurre, una de las primeras bombas se tira el 1 de noviembre, después va a venir otra el 15, y el 20 de noviembre, estos chicos que estaban aquí, haciendo, como digo, estaban contactándose con estas entidades, de pronto empiezan a relacionarse con otro, como digo, Jordan Williamson se va a relacionar con el otro George, que es George Adamski, ¿no? Se van a conocer. Parece que no, el destino quiso, ¿no? Y él va a ser uno de los testigos, Jordan Williamson, de los eventos que sabemos que convirtieron muy famoso a Adamski. Vamos a ver un material, que este material fue conocido hace muy pocos años, ¿no? Gracias a los oficios de mi colega amigo Michel Seeger, ¿no? Que fue gracias a él que la figura de Jordan Williamson salió a la luz, gracias a sus libros, gracias a las biografías que eh, ningún ufólogo norteamericano nunca quiso tratar sobre el tema de Williamson y era súper necesario. Y gracias a que él heredó mucha documentación, podemos hoy en día saber mucho más de lo que estaba pasando con Williamson. Y como digo, estas fotografías que si bien se conocían, pero que nunca se tomaron muy en serio, hoy tenemos más información. Pero como digo, ese día aparece aparentemente en el desierto de Mojave descendió algo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Un poco, ¿no? Acá tenemos a George Adamski, ¿no? Él es como que va a ser el que va a recibir, ¿no? De alguna manera que va a hablar con algo que se va a manifestar, alguien que él después llamaría Orton, ¿no? Su contacto venusino, que yo no creo que sea venusino, pero que sí estoy segura de que algo ese día descendió. Como sabemos, Adamski, ¿no? Uno de los primeros grandes contactados, eh, que le gustaba un poco la astronomía y había empezado a ver muchísimas cosas, ¿no? Y controvertido, ¿no? También, una época algunas cosas sí, algunas cosas no, pero lo cierto es que yo creo que en ese momento, el 20 de noviembre de 1952, en el desierto de Mojave, algo ocurrió. ¿Y por qué estoy segura? Porque ahí estuvo Jordan Williamson, ¿no? Y la verdad que, ahora, como digo, tenemos mucho más información con respecto a eso. Vamos a ver, seguir, vamos a escuchar, vamos a escuchar, ay, eh, a uno de los representantes de la Fundación Adamski, ¿no? De hace unos años, mostrando algunas, filmaciones, controvertidas o no, pero de lo que estaba filmando George Adamski. Vamos a verlo. Ay, perdón. Here's a picture of George as I remember him. This is taken in Vista area. He did a lot of the Loma Drive up on the top of the hill, which is his latter property. This craft was at regular speed moving by that house behind the power lines. It's a saucer-shaped craft with most of the propulsion system turned down low. Here is its top speed to give you a better idea of the view of this, the maneuverability. I had one astronaut on a MUFON lecture a couple of months ago in Orange County ask me a question, a shuttle pilot, why do they move what we call erratically? And I mentioned to him the fact that aerodynamics doesn't apply to them the same way. This is a picture of a newer type of craft. The bell-shaped craft was a very old historical craft that they came with for reasons to remind us in our historical record. But this particular craft is capable of interplanetary travel without the carrier craft. This is taken in Wisconsin. En todas filmaciones de la época, ¿eh? De todas por Adamski. These type of films astounded the military. Still some of the best in civilians.
Y ya lo creo. This is half speed. These craft can range anywhere from the smallest of about 33 feet, the largest of the bell-shaped probably about 120 feet. The cigar-shaped craft from about 1,000 feet is their smallest to about 20 miles. This is there's a difference between ours. We'll discuss that. This is taken in Boston. Tremendas, ¿eh? What's referred to as a registering disc. This is a remote control device, very much like we have ROVs that we use in submersibles. And do some of the investigation for us. The registering disc is there to collect information as well. If we were going to use a science term for it, we would call it a code. And it shows you once again, it works on free energy in which there are about 1,200 lines per square centimeter. And through that magnetism, they propel themselves quite sufficiently past. Realmente tremendo, ¿no? Realmente lo de George Adamski, bueno, controvertido por supuesto, hay algunas cosas que el hilito sí se veía, ¿no? Pero hay otras filmaciones que siempre me han parecido intrigantes, ¿no? Como digo, todo lo que era de estos contactados que sí son polémicos y controvertidos, ¿no? Y que algunas cosas, bueno, sí merecen un examen mayor, pero bueno, algo, digo, se estaba gestando en ese momento. Evidentemente, algo estaba ocurriendo, ¿no? Estamos viendo que estamos asistiendo que algo estaba ocurriendo. Vamos a seguir un poquito más. Lo voy a hacer en dos partes, ¿no? Y vamos a ver un poco las fotografías de ese aterrizaje que, como digo, tuvo lugar el 20 de noviembre de 1952, donde estaba George Adamski y estaban, además de George Williamson, su esposa, su amigo, Alice, vamos a ver, Bailey, y otros protagonistas más, creo que eran como siete más o menos, que el único, digo, que habló con el ser, obviamente fue Adamski, pero algo descendió, todos vieron descender algo, ¿no? En ese 20 de noviembre de 1952, que fue un encuentro no programado, ¿no? De alguna manera, algo había, pero no estaba tan programado, pero ese día algo de esas inteligencias decidieron descender. Vamos a seguir. ¿No? Estas son fotografías tomadas em, por George Williamson, al parecer. Vemos acá, ¿no? Vamos a ver una luz, ¿no? Que estaba viniendo. Ujú. Vamos a ver la forma de la nave. Y acá, ¿no? Algo que camina por ahí. Ujú. Algo algo que se ha hecho bastante conocido en los últimos años, ¿no? Ha habido, debo decir que estas fotografías fueron analizadas por un experto en fotografía en Suecia, que sacó todo este tema un poco más a la luz. Hay mucha controversia, sigue habiendo controversia con todo el tema de Adamski y de este episodio, que muchos no creen que haya pasado. Yo sí creo que algo sucedió, algo pasó, y porque digo, además de Adamski, está Jordan Williamson, y que para mí tiene un plus, que él esté ahí, justamente. Bueno, acá lo vemos a Adamski con la huella del ser, ¿no? De este ser con quien habría tenido una conversación. Él en primera instancia no dice de dónde viene, después va a agregar que viene de Venus. Yo no creo que venga de Venus, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? ¿De dónde son? Bueno, es difícil saberlo, pero no creo que hayan venido de Venus. O si vienen de Venus, bueno, podría ser, porque no quién soy yo para decir que no vienen de Venus, ¿no? Pero bueno, esto me hace acordar a la huella del pajarillo, ¿no? Esta depresión que se ve acá en el desierto de Mojave. Vamos a seguir. Acá lo vemos, bueno, esta es una foto para mí icónica. Esta lo vemos a George Williamson, recogiendo, ¿no? La huella, ¿no? Con parte del grupo con quienes ese día tuvieron
fueron testigos de todo este avistamiento. Ellos fueron testigos nada más, ¿no? Pero como digo, el único que tuvo el contacto real fue George Adamski, al parecer, pero fueron testigos. Y bueno, la huella, ¿no? Después Williamson va a hacer un estudio tremendo de la huella, ¿no? Nos va a alegar qué es lo que sintió que este avistamiento le transmitió y qué es lo que intentaban decir, ¿no? De alguna manera, extraordinario todo el análisis que después él hace de la huella que dejaste ser. Bueno, después lo que va a pasar es que George, acá lo vemos, ¿no? Con el matrimonio, ¿no? Amigo. eh, eh, acá está George, su esposa, Betty. Y él lo lleva a un periódico de ahí de Arizona, es el Phoenix Gazette, lleva esta fotografía, de alguna manera, de lo que había ocurrido, decide dar ese paso, hacerlo público, eh, les muestra los negativos a- al diario. Así que bueno, algo como que ocurrió algo ahí, ¿no? Algo ocurrió, la nave sí se vio, es esta que estamos viendo aquí, de alguna manera. Eh, Así que bueno, esto es lo que me parece un punto importante, ¿no? Por eso Williamson siempre estaba como un paso adelante de todo el mundo. Bien. Y acá hay una cuestión, ¿no? ¿Qué pasó ese día, ese 20 de noviembre de 1952? A mí me interesaba saber si había algún reporte oficial. Si bien no hay un reporte en la zona, pero hay un reporte muy cerca de que ese día un piloto de un avión B-50 observó una luz que cambiaba de color de blanco a rojo y luego a verde. El objeto volaba a una altitud de 16.000 pies con un rumbo de 275 grados. La luz fue observada durante 11 minutos y luego se desplazó hacia el noroeste, desapareciendo como si se hubiera apagado. Esto fue registrado, es un informe confidencial que se ha conocido hace unos años en Salton Sea, en California, y ahora vamos a ver la distancia que está Salton Sea de Mojave Center, ¿no? Dice que aunque el objeto se asemejaba a una estrella o planeta brillante, la posibilidad de que fuera un globo se considera improbable. La luz permaneció visible, o sea, no era un globo, durante 1 hora y 5 minutos después del lanzamiento de un globo y no mostró signos de quemarse, ¿no? O sea, eh, está como no, si es o no, ¿no? Si es un globo o no para ellos, ¿no? Pero bueno, ocurrió ese 20 de noviembre, todo era un globo, ¿no? Siempre lo de Roswell era un globo, todo siempre es un globo. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1952, muy cerca, ¿no? Y acá vamos a ver, ¿no? Acá estuvo el incidente de Adamski y Williamson, y acá vemos a 1 hora en automóvil, o sea que una distancia bastante cercana, ¿no? Y acá está Salton Sea, donde tuvo lugar el incidente que estábamos comentando, ¿no? Y esto es importante establecer siempre que estamos estudiando esto, todos estos datos, ¿no? Que nos ayudan a entender mejor, hacernos todas estas preguntas, ¿no? Con respecto a si ese día que hubo un avistamiento en algún lugar o algo cercano se vio, o qué pasó, si alguien lo reportó, si se reportó algo, ¿no? Ese es un dato importante, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Se levantó un informe oficial, ¿no? Esto es interesante. Bien. Y voy a dejar aquí, ¿no? Con esta postal, ¿no? Porque, como digo, ¿no? Ese 1952 no solo va a terminar con la detonación atómica, después este incidente muy famoso de Adamski y Williamson, sino que en su diciembre, casi la víspera de Año Nuevo, va a seguir la cuestión, ¿no? Va a marcar un nuevo inicio también, va a seguir el tema de estas inteligencias y aquí tenemos la figura de Andrija Pujarich, voy haciendo un adelanto. Ya van a ver por qué y cómo es esta conexión, ¿no? ¿Cómo es la conexión con Williamson? Que es una conexión de la que casi nunca nadie habla, ¿no? ¿Qué papel jugó Williamson y qué papel está jugando Williamson con la cuestión de los 9, ¿no? Y estas inteligencias que muchos dicen, ¿no? Es como empieza el fenómeno de el contacto con las inteligencias no humanas, pero para mí, como lo habrán visto, empieza mucho antes,
está empezando mucho antes, solo que con Bujarich la cosa va a ser un poco más, ¿no? Más científica, más, ¿no? Aplicando todo eh, su bagaje como, ¿no? Como un experimentador, ¿no? Con psíquicos trabajando, el tema de la conciencia, su conexión con el gobierno norteamericano, bueno, un montón de cosas que vamos a ver, ¿no? Algunas cosas, no todas, porque de Bujarich y toda esta cuestión debemos hacer un programa propio, pero en la segunda parte van a ver cómo se conecta Williamson con toda esta historia. Vamos a dejar aquí. Bueno, creo que es mucha información, pero bueno, a simples rasgos tenemos entonces que en ese 1952 se estaban ocurriendo muchas cosas, una oleada ovni, se estaban detonando bombas atómicas, empezaron a contactarse estas inteligencias con los seres humanos preocupados por nuestra situación nuclear, ¿no? Después de haber atravesado la Segunda Guerra Mundial. Y este increíble canal que va a ser George Williamson, un canal tremendo, un canal como nunca visto, y van a ver qué papel jugó qué papel juega en la cuestión de los famosos nueve, ¿no? Estas inteligencias también que se declararon controladoras un poco de la humanidad, ¿no? Y es lo mismo que le estaban diciendo un poco, ¿no? Esta cuestión del el concilio cósmico, ¿no? Que se le presentó a Williamson, ¿no? En todo este sistema solar hay entidades a cargo. ¿No? Están diciendo eso, que saben de lo que pasó en nuestro sistema solar en la antigüedad, que saben nuestra historia que nosotros no recordamos o desconocemos de nosotros mismos, o sea que están al tanto de cosas que para nosotros, y ese es el problema, como nosotros no sabemos qué pasó, en algunas cosas que no sabemos, ¿no? Y sé que para algunos va a ser un poco chocante porque estas inteligencias se establecen con el tema de la escritura automática, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el espiritismo. Así que bueno, nada, esta es una primera aproximación y vamos a continuar la semana que viene. Nos vemos.